por el espectacular el programa que tenemos el día de hoy. Yo estoy súper contento porque poco a poco se va integrando gente que quiere participar, que quiere enriquecer este proyecto. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos un tema muy delicado, complicado, y es importante que tengamos especialistas de este tema para, para que nos puedan esclarecer un panorama, ¿no? Y también proponer muchísimas cosas para poder mejorar en este ámbito. El tema del día de hoy es importante, ya que es feminismo y violencia de género doméstica dentro del coronavirus, en medio de una pandemia. Esto porque hemos visto un crecimiento muy alto en cuestión de denuncias por parte de la mujer. Y bueno, para esto tenemos a una colega espectacular de las que comenzó muchos proyectos, incluso en México, feministas. Es activista, socióloga, igual de la UAM Xochimilco, que nos va a enriquecer y evidentemente yo tengo la fortuna de conocerla hace años y hoy está aquí con nosotros, con Mitomaníacos. Rosa María Castañeda Castillo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Venga. Libertad Anaya, rockstar, la consentida de todas las mujeres de México. ¿Cómo estás, Liber? Muy bien, muchas gracias. De igual manera, pues contenta, todavía seguimos en pandemia, seguimos encerrados, acostumbrándonos a vivir con nosotros nuestros más que nunca. Y pues mucho gusto de poder verlos de nuevo. Como dice Jonah, temas muy delicados, pero temas que tenemos que abordar porque están siendo un parteaguas dentro de nuestra cultura. Es importantísimo tener la conciencia de qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Y nos vamos a salir un poquito más del tema político para entrar a un tema social que es muy importante y que se está disparando actualmente, ¿no? Entonces, pues como siempre, cada fin de semana, lo hemos estado haciendo los fines, mucho gusto de platicar de cosas bien importantes. Pues perfecto. Ah, Y sí, espera, y ¿cómo? porque, pues, quien me hizo feminista fue mi mamá, la cual le está presentando ahorita con nosotros, que nos va a informar un poquito de la situación de las mujeres durante la pandemia. Y pues un placer, así que no le hagan enojar porque ustedes no la van a aguantar la cuarentena, pero pero bien, va. Y pues un placer, muy contenta porque pues me da mucho gusto poder escucharla como desde otro punto de vista donde se está dirigiendo a mucha gente, que más que, como dice Jonah, más que debatir, pues vamos a informar sobre un tema muy importante, ¿no? Yo también creo eso, Liber. Y pues bueno, traes a un equipo espectacular. Vamos con Rosa. Fíjate, Rosa, que estaba viendo y analizando una nota del Excelsior que decía 155 mujeres piden auxilio cada hora, aumenta la violencia de género en cuarentena. Imagínate qué fuerte, ¿no? Qué noticia tan fuerte, ¿no? Ojo, y son unas cuestiones oficiales. Imagínate las que no son oficiales, cómo ha afectado esta cuarentena en un mundo tan violento hacia la mujer. ¿Cómo ves esto, Rosa? Pues mira, sí me parece terrible. Esta nota efectivamente es del Excelsior, pero ya no pude corroborar. Pero son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Okay. Seguramente si entramos a la página, vamos a encontrar con muchísimo más detalle los datos que nos da la nota periodística. Es terrible porque lo que vemos es que, digamos que siempre ha habido, la violencia contra las mujeres es ancestral. Se agudizó de alguna manera o digamos que tomó nuevos tintes con la implantación del neoliberalismo, pero no es un producto necesariamente del neoliberalismo, es un producto es ancestral, ¿O es ¿no? una consecuencia tal? Desde principios de la historia. Okay. Se instala un sistema patriarcal y bueno, digamos que esta cuestión del patriarcado se va reinventando y tenemos neomachismos y tenemos toda una organización social del trabajo que te lleva a, que nos ha llevado a hacer una división sexual del trabajo. Okay. En donde las mujeres tradicionalmente hemos asumido los roles tradicionales
domésticos, ¿no? de la reproducción humana, y al varón se le ha dado preferentemente, jurídicamente, socialmente, culturalmente, filosóficamente, incluso fundamentado filosóficamente, en el trabajo productivo, ¿no? Okay. El remunerado y demás. Entonces, bueno, ante esta división sexual del trabajo no es nuevo que además va acompañado por una serie de castigos sociales, culturales, en donde a la mujer se le ha reprimido sutilmente o violentamente, y para que asuma su rol de reproducción. Las sociedades han ido cambiando a partir sobre todo de la revolución industrial y de las, digamos, las guerras mundiales del siglo XX. La mujer se ve en la necesidad de incorporarse al mercado laboral. Ya. Y en ese sentido, bueno, cambian algunos roles. Sin embargo, el de la reproducción humana, y no solamente digo de la reproducción humana desde el punto de vista biológico, Claro. hablo de una reproducción cultural, Okay. una reproducción emocional, Okay. hablo de diferentes tipos de reproducciones. Muy bien. Y la mujer ha sido encargada de eso. Entonces, digamos que se van reinventando estas formas, y ahora nos agarra de sorpresa una pandemia que yo creo que en nuestra vida hubiéramos imaginado que nuestras generaciones iban a vivir. Ven, cañón. Y sin embargo, ¿perdón? No, que es muy cañón, ¿no? Es lo de la pandemia. Sí, muy fuerte. Y bueno, lo que hace ahora la pandemia es justamente sacar a la luz con mayor crudeza este sometimiento, ¿no? Estas formas violentas que la sociedad ha mantenido a lo largo del mundo privado, como se llama en la perspectiva de género, ¿no? Que es en la casa, pero también se da en las relaciones, en los espacios de trabajo, en las Claro. fábricas, en las De oficinas. pareja. Pero ahora, de pareja, por supuesto. Entonces, a mí me parece ¿cómo se llama? Esta referencia periodística que tú das muy interesante porque, y muy, muy triste, pero además muy importante porque nos refleja que de enero para acá, Exacto. bueno, de febrero para acá, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subió un 28%, y que simplemente de febrero a marzo aumenta un 22% la violencia hacia las mujeres. O sea, de un mes para acá. Entonces, sí, es terrible. Habla, por ejemplo, que son 115.614 llamadas, es como de la forma en que se ha registrado esta situación de violencia, nada más a los sistemas de emergencia, ¿no? Okay. Para reportar violencia contra las mujeres. Oye, Rosa, no sé si, ahorita que estabas dando todo este contexto, como alguna cuestión, práctica, me gustaría a ver si nos puedes, exponer más o menos qué es lo que tú has vivido, ¿no? En algunas cuestiones de luchas en pro de la mujer durante tu experiencia. O sea, ¿qué es lo que sí hemos visto avances gracias a estas mujeres activistas? Porque yo creo que sí hemos avanzado. Mira, justamente buena parte de mi activismo feminista empezó desde el ámbito de la salud. Y realmente lo que hemos estado viendo es que ha habido toda una evolución, una revolución más bien, que no es una cuestión evolutiva, es una cuestión revolutiva. Las mujeres hemos tenido que lograr nuestros derechos a pulso y a veces a sangre. Generalmente los movimientos feministas no son violentos, pero a veces sí han sido muy radicales. Y realmente los derechos de las mujeres empezaron a impulsarse por los derechos laborales. Y las razones por las que se impulsan los derechos laborales y después se brincan los derechos políticos es porque
cuando yo les hablaba de cuando la revolución industrial involucra a las mujeres en fábricas y demás, cuando ya son asalariadas, empleadas, o sea, las mujeres, si los hombres vivían situaciones terribles en cuanto a prestaciones, en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones de trabajo, calidad de vida, horas de trabajo y demás, pues imagínate las mujeres. No, Las claro. mujeres siempre han sido consideradas, o sea, se les pagaba menos, ¿no? Menos que a los trabajadores. En realidad, buena parte de las luchas feministas muy fuertes, ¿no? Y donde hacen una presencia ya internacional, es a partir de los derechos laborales. ¿Sí? O sea, cuando las mujeres empiezan a ver que tienen que ir con sus niños a las fábricas, cuando tienen que tener a los niños y los niños empiezan a trabajar, niñas y niños empiezan a trabajar como parte del trabajo de su mamá, ayudarles, donde no iban a la escuela, donde se enfermaban, donde no había garantías, donde no tenían con quién, o sea, si se iban a los niños al trabajo es porque no tenían con quién dejarlos, Claro. cosa que de repente también nos pasa ahora, ¿no? En otras situaciones, pero Claro. eso sucede. Y lo que empiezo a ver en los espacios laborales es justamente que no había garantías de salud, entre otras cosas. Claro. O sea, lo peor que estaba sucediendo es que las mujeres se enfermaban, se desgastaban junto con sus niños, etcétera. No, el salario no les alcanzaba para curarse, para tener condiciones, calidad de vida ya propiamente en la casa, para alimentarse apropiadamente. Había abusos sexuales, ¿no? Hostigamientos, lo que ahora conocemos como hostigamiento sexual. Claro. Sí, ¿no? Y realmente esto empieza a suceder y hay un gran movimiento en torno al trabajo, pero mucho en la lógica de reivindicar derechos a la salud y a la calidad de vida. Entonces, bueno, eso ha ido trascendiendo a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va ahora del XX. Y lo que te decía, esta pandemia, o que les decía, perdón, esta pandemia viene a exacerbar estos asuntos o a poner a la luz, ¿no? Como a solear realmente lo que está sucediendo. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, yo me metí mucho tiempo al... ¿Perdón? No, no, exacto, exacto, sigue, sigue. Ok. Yo me meto a esta cuestión de la salud trabajando derechos sexuales y reproductivos. Ok. Sobre todo, yo estuve en un grupo de estudio cuando no lo había más que en espacios muy especializados sobre cáncer en la mujer. Okay. Nosotros, yo soy socióloga, no soy médica, no tengo formación ni de médica ni de bióloga, pero en un grupo muy interdisciplinario trabajamos desde lo que entonces era la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal, a ver cuáles eran las situaciones que estaban condicionando a que a las mujeres nos diera cáncer a nivel ya de epidemia. Oh. Eran alarmantes los casos de cáncer cervicuterino en México. También los casos de muerte materna, cuando la muerte materna en un embarazo no es una cuestión de enfermedad, nadie se enferma por embarazo, Claro. digamos que es un proceso natural. Claro. Y sin embargo las mujeres en México morían y a la fecha pues desafortunadamente siguen muriendo en México y en buena parte del mundo subdesarrollado o en desarrollo por causas relacionadas con el embarazo. De hecho, la mortalidad materna es un indicador internacional de desarrollo para los países. Países con altas tasas de muerte materna son países que habla mucho de su nivel de desarrollo y del Producto Interno Bruto. Okay. O sea, son indicadores internacionales. Y en el caso del cáncer cervicuterino, no me voy a meter al tema, simplemente se estaba volviendo pandemia en México. Mira. Epidemia, perdón. Sí, sí, sí. A nivel internacional. Una epidemia. Dimos, o sea, la conclusión que nosotros sacamos estudiándolo desde la perspectiva de género, para no ahondar demasiado ya en eso, es que las mujeres pobres, sin acceso a los servicios de salud, con mala alimentación, eran las que estaban infectándose de BPH, Sí. Virus del papiloma humano, papiloma. que era una de las principales causas, y no es que la principal causa de cáncer cervicuterino. Y en el caso de cáncer de mama también se estaba expandiendo este asunto por la calidad de la alimentación,
por alguna exposición de las mujeres trabajadoras a ciertos productos químicos en fábricas y demás. O sea, son problemas realmente sociales. Yo creo que lo que la pandemia del COVID nos viene a enseñar es que, si bien no sabemos bien a bien, porque hay muchas versiones, si es un virus creado, es un virus que Sí, se desarrolló naturalmente, ¿sí? Lo que sí nos viene a mostrar es como un hecho viene a destapar lo que hay, la cañería que hay atrás de la desigualdad social, claro, y en claro, concreto de la desigualdad de las mujeres en la pandemia. claro, a mí algo que me sorprende, no, no sé, Jonathan, cómo veas, que esta nota, pues pone en evidencia, como bien dice Rosa, toda esta cuestión de esta violencia, ¿no? Intrafamiliar, ¿no? Y muchísimo más de género, o sea, 155 casos por hora. ¿Qué onda, no? Sí, Bueno, ya este tema ya estaba evidenciado a lo largo de yo creo que sobre todo la última década, se ha venido manifestando de una manera más contundente, Ok, de una manera, digamos, masificada. Es decir, esto ya estaba evidenciado, ya había salido a la luz, ya lo tenemos en los medios, ya teníamos conocimiento de la situación. Entonces, lo que la pandemia está, bueno, este encierro está también evidenciando, pues es simplemente, eh, por un lado, es maximizar, bueno, no maximizar, más bien potencializar, que de por sí ya estaba existiendo, ¿no? Es esta violencia, la violencia doméstica, que si bien por las cuestiones de que hace rato mencionaba Rosa algunos datos desde hace incluso varios siglos, el hombre es el principal proveedor, viene a ver una situación en los años 70, en los años 80, como una revolución en la cual la mujer empieza con más ahínco a incrustarse en la actividad productiva, y viene este proceso también como de independencia, un proceso de emancipación, un proceso de empoderamiento, en el cual la mujer entonces empieza a surgir también como un sujeto activo, como un sujeto activo del mismo sistema productivo, pero entonces hay una separación en tiempos, en espacios del hombre y la mujer, los cuales no les permiten como esta convivencia cotidiana, pero tan apegada, ¿no? Es decir, el hombre se va a trabajar, la mujer se queda en casa, o la mujer posteriormente, ya de los años 80 para acá, empieza también a tomar este rol activo en la producción, en la productividad. La mujer va a sus centros laborales y solamente hay un pequeño tiempo de, por así decirlo, de convivencia. Entonces, este proceso de encierro viene a maximizar y viene a potencializar esos problemas, porque a fin de cuentas es un problema, es un hecho social que existe, la violencia doméstica, pero lo que hace este encierro, se tiene varias afectaciones, varias implicaciones a nivel psicológico, a nivel psíquico, y que de por sí una persona, pues bien, hay estudios incluso, ¿no? Una persona en un encierro, pues tiene o tiende a tener brotes incluso psicóticos, violentos, agresivos, etcétera. Y cuando están en esta convivencia, que de por sí las relaciones, me parece que en lo que va de este siglo, tienden a ser incluso más frágiles, ser fragilizadas por las mismas relaciones y las nuevas formas de convivencia virtual, las relaciones laborales empiezan a cambiar, etcétera. Hay una fragmentación del núcleo social. Entonces, con este encierro, pues se evidencia más esta fragmentación. Entonces surge y se potencializa todo lo que es esta violencia doméstica. Entonces, no es un tema que venga a ser evidenciado por la pandemia, sino más bien que se viene a agudizar. Entonces, aquí donde nosotros y en general la sociedad debe de poner atención, porque es un foco rojo, ¿no? Es un foco rojo sobre la cuestión de la violencia. Es decir, viene de lo micro a lo macro.
Claro. Nosotros hemos estado sufriendo a través de los últimos años un desarrollo potencializado de lo que es la violencia. Las cifras en números, tanto de asesinatos y en específico de feminicidios, pues vienen un incremento. Mes con mes, igual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, viene haciendo un conteo, son las cifras oficiales, y se ve claramente cómo viene en aumento, que se agudiza en algunos estados, como lo es Guanajuato, como lo es Veracruz, como lo es Baja California, claro, el Estado de México y Ciudad de México principalmente. Sin embargo, los otros estados pues no se quedan muy atrás, pero son algunos estados muy en particular en donde está agudizado. Y hoy con este encierro por la pandemia, No, pues se agudiza. Entonces aquí es donde hay que poner mucha atención, porque me parece que las cifras que dan, o sea, esos 154 casos por hora, me parece son las que pueden hacer llamadas, ¿no? Las que pueden estar haciendo exactamente. algo, encontrando un espacio. Hay tantos miles y incluso no sé si millones que necesitan esta atención, este apoyo y simplemente no puede, ¿no? Y además, me parece que el gobierno no tiene los mecanismos necesarios para poder implementar un plan de apoyo, ¿no? Pues ahí Claro. también es donde hay que ponerse las pilas para poder dar una solución, y es una solución pronta y debe ser pronta e inmediata, porque ahorita no sabemos, pero yo no tengo los datos, pero incluso me parece que esto en algún momento también puede potencializar los temas y los casos de feminicidio, ¿no? Claro. Entonces, No, pues claro, eso. claro, Liber, ¿cómo ves toda esta sociedad tan, pues, tan violenta, ¿no? Y cómo se ha agudizado, bien dicho, porque no solamente lo ha evidenciado, sino también lo ha agudizado la cuestión de esta violencia en esta sociedad tan violenta y más hacia la mujer. ¿Por qué tanto bronca contra la mujer, Liber? Pues mira, como bien lo mencionan todos, tienen puntos muy importantes, que esto viene desde la historia, desde lo biológico, desde lo laboral, desde lo económico, ¿no? Desde que inicia la propiedad privada. Y posteriormente, creo que todos tenemos, bueno, quiero pensar, todos tenemos muy en claro que sí, es muy importante tener en mente que somos iguales, no idénticos, tenemos características diferentes. Y aquí veo dos puntos muy importantes, ¿no? Sabemos que la pandemia agudiza por el modo No de somos iguales, iguales más no idénticos, ¿no? Hablo desde el punto de igualdad no somos iguales, somos iguales ante la ley nada más. Exacto, pero no somos, a eso me refiero, a que somos jurídicamente iguales, tenemos que tener exactamente los mismos derechos. Sin embargo, tenemos características totalmente diferentes como género. Sí. Entonces, ¿qué buscan las feministas? ¿No? Mi mamá mencionó, bueno, Rosa María mencionaba hace un momento Está bien, está que bien. la violencia, que no todas las revoluciones feministas han sido violentas. Sin embargo, ha existido un punto en donde sí, ¿no? En donde sí ha existido cierta violencia. Sí, Ahora, pensemos, la historia había que romper ciertas reglas de una manera muy contundente para que pudieran liberar a un género, ¿no? Que recuerdo mucho, porque esto de tener a más del 60% de tu población rezagado, pensando que son inferiores, habla muy mal de la humanidad, ¿no? claro. Pero no nos vamos a enfocar en la mujer. Nos vamos a enfocar también en un mundo en el que realmente hay que buscar, el feminismo no es un embrismo, no es un Exacto. machismo, el feminismo busca encontrar un... Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para muchos hombres, sobre todo en México, hablábamos de los estados donde más, tú hablabas de creo que México sí tiene que ver mucho con pues la cantidad de personas, es un tema estadístico. Lo que me llama mucho la atención es Chihuahua, Baja California, el norte, ¿no? Que son estados de población, una población baja a comparación del resto del país, ¿Ya? sin embargo tienen las cifras de violencia, es bastante fuerte. Entonces también dejo en la mesa este punto de, para muchos hombres no ha sido fácil encontrarse dentro de un mundo equitativo, porque también cargan un bagaje cultural. Entonces, como lo dijo Jonathan, que creo que es muy real, las relaciones de antes, pues no estás obligado a quedarte con alguien por el resto de tus días por
lealtad o cómo me va con la gente. Si funcionas, te divorcias, te separas. Las relaciones son muy fugaces hoy por hoy. Sí. Entonces, de cualquier forma, pero siguen existiendo feminicidios, siguen existiendo homicidios también, o sea, sigue existiendo una violencia muy grande. Porque el hombre encontró una sociedad que la mujer tiene que tener una misma dinámica que él, ganar más o la misma cantidad que una persona, tiene las mismas responsabilidades. ¿Y qué pasa con todo lo que se queda en el hogar, no? Para el hombre también ha sido complicado encontrarse en esta sociedad. Y por otro lado, el feminismo no solamente ha sido, desafortunadamente, bueno, acabábamos de pasar el 8 de marzo, donde nunca había habido tantas mujeres mexicanas en una marcha, cosa que me dio mucho gusto, pero también el feminismo lo están utilizando como estandarte para politizar algunos movimientos, para sumarle puntos o para restarle puntos a algunos gobernantes. Un partido político. Exacto. Entonces, creo que ahí está lo peligroso, ¿no? Creo que tenemos que tener muy claro que esto no debe de tener, el programa pasado mencionábamos, ¿no? Es que no puedes estar sin política, todo es político. Yo creo que sí hay temas que debes de verlos de una manera mucho más social, ¿no? Aquí, tanto el hombre como la mujer se tienen que encontrar. Y también hablo de gente trans, parejas de hombres, parejas de mujeres. Hablo de gente que se está encontrando en una nueva sociedad y donde para a lo mejor un abuelito puede ser demasiado sorprendente ver una pareja gay, pero sabe, ya tiene en su inconsciente que tiene que respetarlos, ¿no? Independientemente de lo que piense. Entonces, creo que no solamente es un tema de la mujer, también creo que es un trabajo interno del hombre, un estudio de masculinidad a volverte a encontrar en esta sociedad, ¿no? Es lo que podría mencionar hasta Rosa, interesante todo, muy bien, Liber. Lo que me salta es esta pregunta de ¿por qué? Entonces, pero esto involucra incluso a la misma mujer que reproduce un sistema machista, porque el machismo es un sistema, es una dinámica social, no es el hombre contra la mujer, es un sistema contra la mujer, ¿no? Donde participan también mujeres, reproducen esto. Recuerdo mucho que antes, como para ejemplificar, estaba en la preparatoria con un conocido, y estaba su abuela, y estaba mi amigo con su hermana, y mi amigo podía tener muchas parejas, la hija no. Entonces era bien visto por parte de la abuela que el caballero podía tener muchísimas parejas, e incluso teniendo compromisos, o sea, ya con una novia puede tener muchas otras, pero la señorita, la damita no. Entonces, y no, olvídate hablar de sexo, menos para la niña, ¿no? Entonces, es esa cuestión como para poner en contexto cómo se vive en México. ¿Por qué esta cuestión tan conservadora en ese aspecto, Rosa? Pues mira, justamente yo hablaba del sistema patriarcal. El sistema patriarcal es bastante perverso tanto con hombres como mujeres, porque tenemos, si bien características sexuales distintas, es decir, gónadas distintas, gametos distintos, órganos sexuales exteriores distintos, en realidad como seres humanos somos bastante iguales. Y como tú decías, iguales también en derechos. Aquí el asunto es que ha habido unos patrones culturales que responden a intereses o han respondido a intereses económicos y ahora muy importantemente políticos que necesitan esa organización sexual de la sociedad, esa división sexual del trabajo. Entonces yo creo que aquí, como bien decían Jonathan, Libertad, y tú de alguna manera ya lo tocaste, ¿qué podemos hacer para quitarnos estos velos? Exacto. ¿Sí? Para reconocer que han sido patrones culturales impuestos que responden a intereses económicos y políticos muy concretos, y cuestionarnos desde lo personal y desde lo colectivo y como géneros, ¿qué podemos hacer para dar el brinco, el salto a sociedades más democráticas? Exacto. Yo estaba leyendo aquí no solamente la cuestión de la violencia en la casa, que es terrible, lo que se está dando
casas entre parejas, entre mamás, hijos o hijas, o papás, hijos o hijas, o en aquellos hogares donde hay una sola mujer o un solo padre, o parejas, como dice Libertad, de diferente sexo, que se han visto a la vez violentadas por el mismo sistema. Entonces, en realidad ya no me traje las cifras, pero estaba viendo un artículo de una revista argentina, ¿ya? Que la gente verdaderamente está viendo choques terribles, está viendo unas fricciones y unos niveles de estrés, de tensión muy grandes, por la cuestión de las clases a nivel, ¿cómo se llama?, a distancia. Claro. Están las sobrecargas de trabajo, no estamos acostumbrados la mayoría de la sociedad a trabajar en ese sentido, ¿no? O sea, con esas dinámicas, en donde hay unas sobrecargas de trabajo, en donde las mujeres, y yo supongo que también algunos hombres, están teniendo que jugar, o sea, hacer la reproducción del hogar, lavar trastes, lavar ropa, barrer, trapear, no sé, todo lo que implica la reproducción del hogar, Claro. como tal. Además, hacer su trabajo, aquellos que están laborando con una empresa y eso a nivel remoto, y además lidiando con los hijos cuando la tendencia ha sido que las y los hijos vayan a las escuelas, y entonces las mamás o los papás pues van y los dejan en la escuela o en un centro de desarrollo infantil, y bueno, hay como horarios y dinámicas muy diferenciadas. Sí. Ahora es una cuestión no solamente porque no se reconozcan o porque no se ven, y ahora se están viendo más seguido, es porque el mismo sistema está imponiendo dinámicas distintas de trabajo, te están exigiendo cumplir con las labores del hogar, porque además ahí estás comiendo, ahí estás durmiendo, ahí estás trabajando, ahí estás educando, y ahora, o sea, a las mujeres, y sí es así, aunque por supuesto hay hombres que lo hacen, pero a las mujeres se les está doblando la chamba o triplicando, sí. Porque es el trabajo del hogar, el trabajo de cara a su empresa, aquellos que lo hacen remotamente o tienen esa posibilidad, y de cara a resolver otras cuestiones que estaban resueltas por otros espacios, otra oferta de servicios como las guarderías, las escuelas y demás, y que hacen otros profesionales como las docentes y los docentes. Exacto. Entonces, realmente se están observando esas cosas. ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que primero reconocer que esto es un trabajo de todas y todos, bien, que todo el mundo tiene que cooperar para que no se centre en una sola persona o en un solo género, no solamente en la cuestión de la violencia física, sino de la violencia laboral y la violencia escolar, que de verdad, o sea, yo creo que ahí hay todo un cuestionamiento. Nada más quisiera tocar una cosa importante. Por favor. Otra cosa. Por favor. Estaba leyendo un artículo muy interesante que me mandaron de Forbes, de la revista Forbes, claro, que el 64% de los CFO, o los directores de empresas, de directores financieros de empresas, piensan que el trabajo remoto llegó para quedarse. Así dice el artículo. Okay. Y además, yo lo comenté en un chat con compañeros míos del colegio, y algunos estaban haciendo un análisis verdaderamente interesante de las repercusiones económicas que eso tiene. Pero muy interesante porque el artículo estaba siendo discutido por los varones del grupo, y a mí me llamó mucho la atención porque yo les empecé a decir, a ver, este análisis económico está muy interesante, pero tal pareciera que la división sexual del trabajo no es un componente más de ese análisis económico. Si no te das cuenta lo que está implicando para las familias, estén integradas como estén integrantes, estén integradas como estén integradas, que eso que está representando sobrecargas de trabajo para ciertos elementos de la familia, sobre todo para las mujeres, porque la mamá es la que cocina, la mamá es la que lava, y por supuesto que hay varones que también lo hacen, o varones que cooperan. Digo, cooperan entre comillas porque asumen que la mujer es la que le toca, pero ellos son buena onda y entonces, como que hacen un favor, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho, porque yo creo que esta pandemia, después, cuando pase, sí nos va a cambiar la vida. ¿Y hacia dónde? ¿Crees? ¿Hacia dónde? Es también algo que nos toca cuestionar.
pues yo digo, bueno, a lo mejor trabajar a distancia es una modalidad más, pero a lo mejor es una forma más y va a cambiar la forma, pero el contenido sigue siendo el mismo. ¿A quién se le van a sobrecargar las horas de trabajo? La división sexual del trabajo, ¿a quién va a llevar? Le va a implicar más desgaste. Te va a ofertar el capital, el empresariado, la oficina de gobierno, el sistema cultural, va a facilitar que se vaya democratizando la familia, porque la democracia empieza en casa. Entonces, Sí. si no se democratiza las relaciones personales, esto, como dice una canción, va a ser el mismo vino en copa nueva. Exactamente. Jonathan, algo con todo esto que nos está explicando muy bien Rosa, me vio una pregunta, Jonathan. Esta cuestión de esta dinámica machista, de este sistema, ¿no? Patriarcado, como bien lo plantea Rosa, es es una pregunta que me saltó ahorita. ¿Es solamente por una cuestión de clase socioeconómica o rebasa todo eso? O sea, o solamente en la clase popular es donde está toda esta cuestión fea, o es algo que rebasa la No, no, no. clase socioeconómica. Sí, mira, hace ratito esta Rosa María mencionó algo que me parece interesante, que es justamente, bueno, yo entiendo el neoliberalismo como la aplicación de políticas que van a resguardar todo un sistema económico. ¿Cuál es el sistema económico? El capitalismo. Dentro de este desarrollo del capitalismo que venimos entendiéndolo prácticamente su triunfo desde hace 2 siglos, empieza a consolidarse como una forma de manifestar su poder a través de todos. Es decir, un sistema que atraviesa de manera vertical todos los estratos sociales. Me parece que de cierta manera sí se visualiza o se agudiza más en los estratos bajos de la población. Sin embargo, es un sistema que atraviesa por completo todos los estratos sociales. Y bueno, tiene también su representación. El hecho de ser mujer no se exime que no sea una mujer que pertenezca al sistema capitalista o que sea parte de quien aplique incluso las normas, las reglas, que apliquen los sometimientos. Y tenemos el caso de mujeres muy reconocidas internacionalmente que son parte de este sistema. Está, no sé, Angela Merkel, por ejemplo, que tendrá muchos logros de manera, por así decirlo, profesional, va a corresponder a intereses superiores. ¿Cuáles son estos intereses superiores? Pues el Banco Central Europeo, es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, es el mismo Centro del Tesoro de Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente corresponde a un género ser el representante de un sistema político-económico. Entonces, viene a atravesar ideológica y políticamente a hombres y mujeres por igual. Entonces, no es un problema de género la cuestión del capitalismo, lo que es la cuestión, eh, es decir, la aplicación de estas políticas neoliberales, lo que está haciendo es agudizando todo desde bueno, no desde su perspectiva. Lo que agudiza es la aplicación de estas políticas, la aplicación de este sistema que viene a corromper por completo a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, hace ratito también igual se mencionaba la parte que a lo mejor eso podría potencializar una democratización hacia, hacia visualizar el problema de la violencia de género y poder tener un mayor entendimiento. Me parece que el entendimiento se va a dar en medida de que logre sensibilizar a las personas desde una temprana edad, es decir, a los niños.
mencionaba hace rato, también Rosa María, hoy a lo mejor se viene a cargar el trabajo hacia las mujeres dentro de la casa por el encierro, por la pandemia, que tienen que a lo mejor hacer home office, que tienen que atender la casa, que tienen que atender a los niños, que tienen que estarlos supervisando y revisando, estén tomando sus clases en línea, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que, o sea, sí. Sin embargo, la educación nuevamente, y este es un punto que me parece muy, muy, muy importante, porque entonces nuevamente podríamos estar regresando a un cierto origen que realmente corresponde a las familias, al núcleo familiar, atender las necesidades y educar, y no ver a la escuela como un escaparate, no ver a la escuela como el espacio en donde padres y madres se van a deshacer de sus hijos durante 4, 5, 6, 8 horas, dependiendo si Claro. son horarios normales o extensos, que se van a deshacer de los hijos por un rato para poder hacer esta actividad. No. Esto me parece que vuelve a recaer la responsabilidad del núcleo familiar a atender las necesidades de los niños. Entonces, ahora sí, nuevamente podríamos asumir la responsabilidad de sensibilizar, la responsabilidad de educar o reeducar a los niños, vuelve a estar nuevamente en el núcleo familiar, que es donde siempre debió de haber estado. Simplemente que por las necesidades, donde se agudizan las crisis económicas en los años 80, en los años 90, específicamente Te quedaste pausado. en el 99, en el Ah, 94, en el 2000, en el 2006. Ahí estoy. estás. Ya te escucho. Ujú. Sí, Dale. Ok. Eh, donde estas crisis de los años 80, de la década de los 90, empieza a haber empieza a resquebrajarse ese núcleo familiar, la mujer tiene que emprender también hacia el exterior, buscar trabajo, empleo y todo para cuidar al cuidado de las abuelas, de los tíos, de las primas, de las guarderías, etcétera. Entonces, me parece que nuevamente volvemos a retomar esa responsabilidad y no podemos entonces culpar a las escuelas o culpar a las abuelitas por el mal cuidado. Yo sé que a lo mejor es un periodo muy corto, muy pequeño, a lo mejor un mes, 2 meses, pero sin embargo me parece que también es un espacio necesario, como hace rato creo que también igual Rosa María, o no me acuerdo, Libertad, mencionaba para reencontrarnos, ¿no? También me parece que eso es bien importante. Este encierro también es un espacio para reencontrarnos con nosotros mismos, reencontrarnos con nuestra familia, con las personas que viven bajo el mismo techo, y me parece que es sumamente importante y necesario que vuelvas a tomar esas riendas y que no solamente pasando este periodo de encierro, pues nuevamente soltemos la rienda de los niños y que otra vez las escuelas se hagan responsables y nos volvamos a expiar culpas, lavar las manos y que ellos se hagan responsables. No, debe de quedar también como un hábito el tener una atención y un cuidado de los niños, porque es ahí donde vamos a poder realmente a tener un salto cualitativo para poder emprender hacia una mejor construcción nuevamente del pacto social, porque queda claro que el pacto social actualmente está totalmente roto, está totalmente resquebrajado, está totalmente pulverizado, y me parece que es un buen momento también para volver a tomar esas riendas y entonces formar parte realmente de esta educación, de esta reeducación, porque sean los niños justo en donde vamos a poder sembrar como esa semillita de conciencia, donde vamos a poder sembrar este proceso de sensibilización, identificación de los problemas de violencia que están generando a nivel macro, ¿no? Y que entonces, pues más adelante podremos tener unos mejores resultados, porque esto no se puede romper de la noche a la mañana y entonces ya mañana lunes iniciando la semana, pues vamos a ser los hombres nuevos del mañana junto con nuestros niños, No, las claro. mujeres nuevas no, es todo un proceso. Me parece que es un buen momento para iniciar ese proceso. Y justo, Jonathan, hablando de esos procesos, Liber, algo que tú has manejado muchísimo, de las múltiples jornadas, no solamente son dobles jornadas que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, son múltiples ya jornadas
Y más que nada ahorita que estamos ahora en casa, con todo lo que han dicho tanto Rosa como Jonathan de ahora las labores, que en teoría son para las mujeres, siguen siendo para las mujeres, pero además tienen que seguir trabajando y hacer otras cosas que le competen, ¿no? Imagínate, si llegan a haber enfermos, entonces ahora hasta enfermera, ¿no? Efectivamente, últimamente escucho en todas las películas, en todos los libros, en todos los programas, en todos los posts, en todos lados encuentro esta parte de que a la mujer se le mide siempre con una vara mucho más alta a la de un hombre. ¿Por qué? Porque a partir de que la mujer tiene, aparte de que es cosificada y que parte de su valor es su físico, para poder vivir en un ambiente machista laboral tiene que sobresalir 3 veces más para ser escuchada, ¿no? Siempre se le mide con una vara más alta, ¿no? ¿Qué Claro. pasaba aquí? O sea, hasta dentro de la religión católica, ¿no? No, Jesús es un Dios porque así tiene papá Dios y entonces caminó en el agua por obra y arte del Señor. Mientras la Virgen, pues aparte de ser virgen y tener un hijo y ser la mujer más buena, tenía que cuidarlo y tenía que estar viendo la cruz, ¿no? O sea, como que siempre se les mide con una vara más alta. Sí, Eh, y esto es algo que lo tenemos súper digerido, lo vemos muy normal, lo exactamente. normalizamos, ¿no? Entonces, ¿qué Muy está violento, pasando? ¿no? Esa normalidad, ¿no? Efectivamente, y aparte, oye, qué tontas y con tanta educación te embarazas a un sector de la sociedad, ¿no? De clase media para arriba. Qué tontas si te embarazas a esta edad, pero qué tal toda la cultura que cargas, ¿no? Y fíjate que no solamente quisiera hablar de Latinoamérica como un país machista, como también en la tarde estaba leyendo otras cifras de Rusia, donde todas las llamadas, que, o sea, Europa ahorita tiene muy, se podría decir, señalado a Rusia porque en Rusia no están atendiendo estas llamadas de machismo, Mira. que sabemos que en Rusia hay mucha homofobia, hay mucho machismo, no nada más es un tema latinoamericano. Sí, no, no, Y no, hoy no. por o sea, en China las parejas se están divorciando. En Rusia hay más mujeres maltratadas y más mujeres que están alzando la voz que hace muchos años. Sí, Las leyes laborales al principio no fueron creadas para mujeres, ¿no? Y como lo platicaban hace un momentito, pues sí, toda nuestra dinámica social diaria, lo que no nos llevaba al hogar, a lo de adentro, a lo que es nuestro, iba a despreocúpate de tus hijos van a aprender matemáticas subdesarrolladas, coreano, demás, mientras tú puedes cumplir con las jornadas que el capitalismo, que el neoliberalismo te está exigiendo en este momento. claro. Entonces, creo que no es un tema solo latinoamericano o mexicano, ¿no? Está siendo un tema a nivel mundial muy fuerte. Y sí me brinca porque mucha de la difusión que se hizo en México antes del 8 de marzo justo era para decir, bueno, desde que entró el nuevo gobierno el país está más violento que nunca, ¿no? Creo que al igual que muchos no se creen las cifras del coronavirus, muchos no nos creemos las cifras de Peña Nieto respecto a la cantidad de mujeres o Claro, feminicidios, ¿no? claro. Entonces, Bueno, la creo cifra que que sea, que no. efectivamente. Entonces, no siempre ha sido o sea, este tema de sí tenemos diferentes roles y se mide con una vara más alta. Y sí, efectivamente, están habiendo más mujeres con depresión o con ansiedad depresiva porque es mucha carga, ¿no? Sí vienen problemas psicológicos, inclusive físicos, Sí, después de esto. sí. ¿No? Entonces me parece muy importante empezar a quitar esa carga, empezar a regresar a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos amigos que hasta les hemos dicho, bueno, fuiste educado por la televisión? Y los Ja, niños de ahora, bueno, fuiste educado por el YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas cargas de trabajo que puede tener un papá? Perfectamente, yo he visto amigos de, toma el iPad, ya por favor, tengo que acabar un proyecto, ¿no? Entonces, pues nos queda reestructurar toda esta parte, nos queda valorarnos como humanos. Otro tema que yo he visto es que la gente ya nos está, al menos en México, en mis redes sociales, yo ya no he visto que la gente se está atacando, llamando superior o inferior al otro, quién tiene razón. Creo que ahorita la gente está un poco más solidaria dentro de pequeñas como círculos de universos, ¿cómo ¿no? Por crees? supuesto que siendo todo un sistema de separatismo y demás, Ok, pero creo que sí poco a poco quienes podemos, porque es un privilegio y por ahí poderte sensibilizar y ver de qué manera apoyas. Esto que estamos cierto. haciendo es un privilegio, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, pues son ejercicios que nos ayudan a seguir informando. Y pues antes de concluir esto demás, sí me gustaría, Rosa María, si pudieras decirnos
a quienes estén sufriendo cualquier tipo de violencia, que muchas veces puede ser que el novio te dice, no te vistas así, o no. Muchas violencias hoy por hoy, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cuáles son los centros que mejor están apoyando a las mujeres? ¿Qué es seguro en el país hoy por hoy? No sé. Sí, bueno, Bueno, Rosa, si puedes, además de decirnos qué es lo que pueden hacer, a dónde se pueden dirigir, también poner como algunos ejemplos de, como lo puso Oliver, de pequeños micromachismos porque luego mucha gente dice, pues según yo no sufro de violencia con mi pareja, pero sí sufre, con un ejemplo muy tonto, que podría ser muy tonto en teoría, el no te vistas así, te hago esto porque te amo, no quiero que salgas, te protejo de tus propios amigos porque sé que son hombres. Esa violencia normalizada, no sé si puedes dar algunos otros ejemplos y para que la gente se dé cuenta que eso es un tema muy serio y ya dónde pueden marcar o qué pueden hacer estas pequeñas, ¿no? claro. Bueno, yo entiendo que hay bastantes lugares a donde puedan ir. En concreto, durante la pandemia, que es ahorita como un poco rojo, lo que está sucediendo dentro de las casas, eh, es llamar al 911 o al teléfono de Locatel. Ahí en este momento está viendo las autoridades de salud que desde mi punto de vista están manejando bien el asunto. Okay. Nadie estaba preparado en el mundo. No hay gobierno perfecto, pero además nadie se lo esperaba. El mayor número de muertos en el mundo están siendo en Estados Unidos, que uno pensaría que es el país más preparado en todos los sentidos, ¿no? Irónicamente. Pero bueno, ahí hay también una cuestión de sus servicios de salud privatizados que han llevado a esta pandemia a un grado terrible. Interesante ese punto. Así es, pero más allá de eso, yo creo que nuestro país lo están haciendo bien y han implementado, si pueden echarle un ojito a la conferencia de salud que se dio el 26 de marzo, la conferencia que dio el doctor López-Gatell el 26 de marzo. Es muy interesante porque el INMujeres, el CONAVIM, varios organismos del sector público que están encargados del asunto de género, de las mujeres y de la violencia, dieron una muy buena explicación, de verdad se la recomiendo al auditorio y a ustedes, porque dan una explicación bastante accesible, bastante concreta, y ofrecieron servicios telefónicos, concretamente el 911, el 911 y el Locatel. Muy porque bien. También están dando servicios de orientación emocional. No solamente relacionados perfectamente con la pandemia, sino también esta cuestión de encierro o de desesperación y demás. La otra pregunta, no me acuerdo quién. Las diferentes violencias. Bueno, o sea, hay muchas y yo creo que han hablado bastante en sus programas de eso. Una de ellas es esta cuestión de agresión a los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Miren, el 79% del personal de primer nivel de contacto con el COVID son mujeres. Estamos hablando del 80%. Cuando hablamos de primer contacto es enfermeras, enfermeros, paramédicos, quienes atienden en los escritorios para dar la referencia a las personas, referirlas a un consultorio, a un hospital o lo que sea. Estamos hablando que el 80% son mujeres. Son quienes más se están exponiendo. Por supuesto, cuando hablamos del gran grueso del personal de salud que está expuesto, pensamos, se nos imaginan hombres, ¿no? O se nos imaginan mujeres. Bueno, que nos caiga el 20 que son el 80% de mujeres. Claro. Y son las que están sufriendo agresiones cuando llegan a su casa. Hemos sabido bien sabidos son los casos de que la enfermera que llegó a su casa y sus vecinos casi la porrean y tenían ahí que se fuera del condominio porque los iba a infectar. Cuando es gente que está dando toda su vida y se está arriesgando por cuidar la salud de otros. Claro. Entonces, de otros. Y el 21% pues son varones.
O sea, no tendría por qué haber agresión hacia esas personas si pensamos también en las diferentes condiciones de género, porque si son enfermeras o enfermeros, si son personal de limpieza de un hospital o de una clínica y demás, pensar que a lo mejor también a su vez son jefas de familia y no hay quien apoye económicamente, sino que estas mujeres son las que están sosteniendo Claro. el hogar y además están cuidando no solamente a hijos, porque pensamos como en los chiquitos. Habemos personas que cuidamos a adultos mayores. Claro. Yo, mi mamá, por ejemplo, es una mujer de casi 80 años Oh, y hay que estar al pendiente. claro. Hay como esta labor de cuidado, ¿no? Eh, bueno, yo creo que va a ser importante que nos replanteemos aquí la situación, la relación violenta con la que estamos jugando permanentemente, periódicamente, cotidianamente, y tendremos que cuestionarnos eso, hacer un trabajo personal. Desde mi punto de vista, es importante hacer el trabajo emocional, espiritual, para aquellos que crean o no, pero que consideren que es importante trabajar la psique, es importante. Además, esta cuestión que decía Jonathan de las escuelas, mira, esta división del trabajo entre instituciones también, no sé si por supuesto tenemos que replantearnos la escuela, y se ha estado replanteando desde el gobierno, pero desde nuevas visiones progresistas. Pero a lo mejor tendríamos que asumir que el asunto de los niños es una responsabilidad, si bien familiar, si bien escolar, es una responsabilidad colectiva. Tenemos que reconstruir el tejido social. Claro. Y como tú bien planteas, no solamente son las escuelas o solamente la familia. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y un gran reto en replantearse qué se tiene que hacer desde los medios de comunicación Exacto. para recomponer tejido social. Oh, buenísimo punto, buenísimo ese punto, Rosa. Pues bueno, Jonathan, claro, dale, dale. Tu audio, Jonathan, tu audio. Sí, perdón, tuve un problema técnico, pero... No, Jonah. Dale. ¿Llora? Jonah. Pues bien, yo tuve un problema técnico, Ok, como que ya no funciona la pila, pero pues aquí estamos, ¿no? De cualquier forma. ok, está bien, ahí en conjunto. A ver, Jonah. No te escuchamos nada, Jonathan. ¿Moviste algo? Sí, de repente vayas. No, Jonah, no te escucho nada. Nada. Bueno, ¿qué te parece que en lo que checas eso? Vamos con, quiero a ver si podemos dar una pequeña conclusión en todo esto es un universo, no es un mundo, sino es un universo de información, de tema, de cuestión, emocional, social, político, económico también, y digo, todo lo relacionado con la cuestión del feminismo y la violencia que hay hacia el género mujer, ¿no? Y el por qué hay esa violencia. Me gustaría ver, relacionado con esta cuestión de la pandemia, Liber, ¿tú crees que, o sea, al concluir, o sea, ya quedó claro que se evidenció la violencia y se agudizó con la cuestión de la pandemia? ¿Tú crees que por lo menos la gente que está haciendo estas llamadas de denuncia es como es un comienzo para que cuando termine la cuestión de la pandemia empecemos ya a mejorar, para ser sensible, para poder empezar a ver esta cuestión feminista no hembrista? Vamos, ¿tú crees que esto va a poder ayudarnos a nosotros como sociedad de ir mejorando poco a poco?
Totalmente, yo creo que si todos estamos incluidos y nos vemos como las mismas personas, con las mismas capacidades, sin cosificar, si empezamos a realmente vernos como compañeras y como compañeros, definitivamente la sociedad puede crecer muchísimo. Las llamadas que están haciendo son un indicador muy importante, entonces yo creo que no deberían dejar de reclamar cuando algo no les parece, ¿no? Hablábamos de micromachismos, que son pequeñas por ejemplo, muchas veces estás hablando de un tema que tú consideras importante o que tiene algún tipo de conocimiento o de estudio o demás. Un tipo de micromachismo es, siempre va a llegar tu pareja a decirte, yo te explico, qué bueno que ya lo entendiste, ahora yo te voy a hablar a fondo de qué se trata, qué es lo importante. Es un tipo de micromachismo, ¿no? Okay. Sí, siempre quererse hacer más interesante o descalificar o interrumpir algún argumento son hoy por hoy pequeños micromachismos que siguen pendientes de nuestra sociedad. Por supuesto que estas llamadas son un indicador importante, por supuesto que tiene que seguir existiendo medios. Yo creo que ahorita es importante que en todos lados tengamos algún medio para podernos apoyar. Por eso es más importante que mencionaran lo del 911, porque de alguna manera hasta un teléfono público te puede llevar a un 911, Claro. ¿no? Y sí, ¿no? Sabemos qué hay detrás de todo esto, no sabemos a dónde quieren llevar a la ciudadanía, a la sociedad en general de todo el mundo, con una pandemia que viene a estabilizar cierto sistema económico. Lo que sí sabemos es que si somos lo suficientemente inteligentes como sociedad, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir denunciando lo que no nos ayuda a progresar, ¿no? Como sociedad. Venga, libertad, Anaya Rockstar. Jonathan, a ver, ¿cómo vamos con el audio? A ver, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Ahora sí, Jonathan. No sé si escuchaste la pregunta. O bueno, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, sí. No, ya respecto a este tema para ir cerrando, concluyendo, Sí. me parece que hace ratito lo mencioné, es un compromiso familiar, social, es un compromiso colectivo, reeducar y reeducarnos, porque me parece bien importante y sobre todo también tomar como base eh, simplemente el hecho de respetar a otro ser humano. En este mismo sentido, me parece que hay una responsabilidad colectiva, pero que también cada una tiene sus propias, hay muchas vértices y cada una de estas ramificaciones de nuestra sociedad, pues me parece que tiene un grado sumamente importante, es decir, escuela, es decir, los medios de comunicación, el hecho de empezar a generar contenido con ética y con profesionalismo, apuntalando hacia una construcción o una reconstrucción del tejido social. Incluso va a parecer un poco absurdo, pero me parece que es sumamente necesario la generación de contenido en medios digitales, la generación de contenido, incluso hasta las propias caricaturas, porque Sí. sé, a lo mejor ahorita ya con 30 años más de cuando empecé a ver caricaturas, hoy lo veo, ¿no? Pero las caricaturas que veíamos hace 30, 25, 20 años tenían un gran contenido de violencia, pero también teníamos un mayor acercamiento hacia nuestra familia, como una mayor guía. Pero hoy ves las caricaturas, además de ser violentas, los niños están solos. Las películas, contenido digital que ves en YouTube, en cualquier plataforma, hay una generación de violencia que viene a exponenciarse cada vez más, con más ahínco. Es decir, prácticamente pareciera ser una lucha de la violencia contra la bondad o del bien contra el mal, y parece que la maldad y la violencia va ganando, o sea, realmente, y va ganando terreno. Y esto se ve explícitamente en todos los espacios, en la música, incluso en el propio arte, porque hay que recordar que el arte es una manifestación de lo que se está viviendo en una realidad, en un contexto determinado. Entonces, ves obras de teatro, ves algún, no sé, musical incluso, pero viene a potencializar, más bien Superpoemas. viene a mostrar lo que estamos viviendo. Vivimos violencia. En todos los espacios vemos violencia. En los medios publicitarios hay violencia, violencia de género. Pues esto es algo también bien importante que a lo mejor no hemos podido tocar, pero por ejemplo, todo lo que son
la publicidad, la mercadotecnia, la mujer, como un rato lo mencionó Oliver, la cosificación de la mujer. Entonces, eso también es una agresión, es una violencia. Los espacios vemos violencia. Me parece que es sumamente necesario empezar a replantearnos una reconstrucción social desde la familia, las escuelas, y tres, Rosa María lo comentó, es una responsabilidad, es un compromiso colectivo que debemos de tener para empezar a reeducarnos y empezar a reeducar también a los pequeños, porque solo así y solo así vamos a realmente a poder empezar a ver paulatinamente un cambio, una transformación, porque esa transformación no se va a lograr con la implementación de políticas, que hace rato también se me olvidó mencionar ese punto. Diver un poco tocó el tema sobre la cuestión de lo político en las luchas feministas, en las manifestaciones. Y a mí me parece sumamente importante que todas estas luchas, claro que tienen que ser politizadas, que de manera aislada, el hecho de salir a gritar por gritar, tiene un impacto claro, me parece que no es el impacto necesario. Tiene realmente que politizarse, tienen que implementarse medidas, tienen que implementarse normas, tienen que implementarse leyes que se han logrado y son parte de esos logros. Hace rato también se mencionaba aquí en la plática. Hay logros dado en los últimos años que viene sí muy bien especificado a partir de una construcción política, por así decirlo, de izquierda. No hay que olvidar en la Unión Soviética todavía el primer espacio realmente en donde se le permitió a la mujer tener una votación, bueno, es que suena feo decirlo, ¿no? Pero eso, se le permitió, que ya desde entrada ahí tenemos ahí como que ese elemento, ¿no? De que nosotros, o el hombre, o un comité central, o un buró, da el permiso, pero tampoco hay que olvidar que eso fue una lucha. Y sin embargo se abrieron esos espacios, se empezó a abrir ese espacio en la Unión Soviética, tenía una participación activa dentro de la política. Bueno, vino posteriormente como a expandirse. Pues, es sumamente importante. Ahora yo quiero cerrar, si me lo permiten. Ahorita todos mis dispositivos me están complot o algo así. Pero yo quiero cerrar esto, si me lo permiten, con un pequeño poema que a mí me encanta, es de Roque Dalton, que se llama El sexo es una categoría política. Y dicen, nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él, buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella, en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y la táctica de la cocina, que permitan sobrevivir en la batalla común, siquiera hasta el fin de mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica, basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política, porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser una mujer en sí para convertirse en una mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón son fabricados por las mismas empresas que fabrican el napalm. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece su hogar. Que la diferencia de sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa, cuando se conocen todos esos secretos que nos mantienen enmascarados y ajenos. Me parece que desde esta perspectiva, y vuelvo a retomar lo que decía en la sesión pasada, todo es política. Y cuando entonces se tome conciencia que incluso hasta el propio sexo es política, podemos entonces empezar a hablar de que estamos en un proceso de transformación social. Venga, Jonathan Hernández, Muy bien, Superman. Y pues, Rosa, me gustaría cerrar contigo con un comentario que le quieras brindar a todos los mitomaníacos que nos están viendo y y agradecerte toda tu capacidad, tu experiencia y que nos estás regalando a nosotros y al mundo, ¿no? Y agradecerte
toda tu lucha y todo tu esfuerzo durante tantas y tantas décadas que le has dedicado a mejorar un mundo que constantemente hay que estarlo renovando y mejorando constantemente, y tú eres una de esos pilares para que lo estemos logrando. Rosa, pues algún comentario que quieras decir a todos los mitomaníacos. Sí, pues muchas gracias por la invitación y yo soy Eso. optimista, creo que primero como socióloga, porque no solamente tenemos la obligación de analizar, sino de proponer. Exacto. Y entonces, yo soy optimista de que se nos presentan, en las grandes crisis dicen, pues también crecemos. Y se nos presenta una gran oportunidad para la autorreflexión y para la reflexión en colectivo. Y a pesar de las grandes presiones internacionales de todo tipo, creo que no podemos perder la oportunidad de pensar nuestro mundo y de crearlo como queremos y hacia donde queremos. Claro. Entonces, yo invito que nos desvirulemos el cerebro y veamos y veamos que podemos ser creadores y creadoras también. Órale, no, bueno. O sea, qué capacidad, qué chulada, o sea, hoy es un día enriquecedor, ¿no? Entonces, siempre yo estoy emocionado por Mitomaníacos, por este proyecto, y pues qué mejor que con personas con una capacidad como la tuya, Rosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mitomaníacos, yo me retiro con una pequeña reflexión que tengo 84,000 reflexiones, ¿no? Sobre todo esto, pero creo que es importante, ¿no? Hace poco voy a regalar un poco de una experiencia que tuve. Empecé a una cuestión de meditación que hace que nunca estuve tan familiarizado con eso. Gracias a la pandemia empecé a sacar una mejor versión de mí, empecé a hacer ejercicio, empecé a meditar, y algo que me di cuenta que hay veces que, como bien lo decía Chaplin, pensamos mucho y sentimos muy poco. Por ende, creo que tenemos que empezar a vernos con más corazón, ¿no? Tenemos que empezar a sentirnos con más corazón para poder ser empático con la otra persona. Esta cuestión de violencia está rebasando límites, barreras, tipo. Y esto tiene que empezar a parar. Y yo también soy una persona muy tirada para adelante. Le pese a quien le pese. Yo estoy seguro y convencido que se va a ganar la batalla. Vamos a ganar. Todas y todos en este contexto. No tengo la menor duda. Ojo, que va a ser una lucha constante. Sí. Va a ser complicado. Sí, porque estamos luchando contra un sistema muy arraigado, una dinámica arraigada de hace siglos. Entonces no es fácil, pero sí hemos estado avanzando. No pensemos que no. Estamos avanzando y estamos hablando, afortunadamente. Entonces, les quiero agradecer a todos los mitomaníacos, a toda esta mesa fantástica que estuvo hoy. Y lo mejor de todo es, saquemos lo mejor de nosotros. Empecemos a meditar qué es lo que estamos haciendo para con nosotros y para con la otra persona. Esta violencia hacia la mujer es brutal. De hecho, la violencia hacia quien sea es excesivo. Pero el concepto contra la mujer es algo demasiado muy tonto, muy absurdo. No yo sigo sin entender el por qué. Entonces, pero existe, lamentablemente existe. Pero vamos a ganar la batalla, no se preocupen, entre todas y todos, porque es un trabajo de todos. Mitomaníacos, los dejo como siempre con la clásica reflexión de que la mejor idea, la mejor reflexión siempre la van a tener ustedes. Chao.